La santificación es una obra progresiva, es importante que tengamos esa claridad con eso de progresiva, de Dios y del hombre, que nos lleva a estar cada vez más libre de pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Cuando leía esta definición la semana pasada, hacía una salvedad que quiero también hacer el día de hoy. Cuando uno lee en la definición, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre, se podría uno llevar a la ligera la idea de que una parte la hace Dios y otra parte la hace el hombre, que es cierto. O sea, en la santificación, tanto hay una participación de Dios como del hombre, pero no quiero que nos llevemos la idea de que el 50% lo hace Dios y el 50% lo hace el hombre, no. Cuando hablamos de la santificación, debemos hablar de la santificación como una obra de Dios en nuestras vidas. Si Dios no actuara en nuestras vidas, si el Espíritu Santo no estuviera en nuestras vidas, nosotros no querríamos ni podríamos vivir en santidad. Es porque Dios mismo habita en nosotros, Dios mismo nos da vida espiritual, que nosotros queremos vivir en santidad y podemos hacerlo. Es el Señor el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, esta obra es una obra progresiva. Vimos la semana pasada que la santificación no se adquiere de inmediato, como por ejemplo sucedió con la justificación o con la conversión o con todos los pasos que la regeneración, lo que hemos visto en soteriología, que sucedió inmediatamente en el creyente. Pasando nosotros de muerte a vida fue algo inmediato. Pero cuando hablamos de la santificación, del proceso de la santificación, nos va a tomar toda la vida. Inicia con la regeneración, inicia con esta maravillosa experiencia de nacer de nuevo, inicia allí, pero no se queda tal cual como desde que se dio, sino que empieza a crecer y a crecer cada vez más. Es una obra de Dios en la cual nosotros colaboramos. Entonces, es muy bueno que tengamos esta impresión clara. Entonces, ya teniendo esa salvedad, volvamos a leer la definición. La santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres de pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Así como en la oración, eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, porque también han hecho ese tipo de preguntas. Bueno, y si no adquirimos el carácter de Cristo y la perfección en esta vida, como para qué perseverar en esta labor. Bueno, ese es el propósito precisamente de nuestra salvación. ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Para no ir al infierno? ¿Para evitar el castigo? Si todo lo que el Señor hace eh, la, 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 mm, fuera en función del hombre, pues él no sería un Dios soberano. Cada cosa que él hace, la hace en función de sí mismo, para su gloria, porque no hay un ser más grande que él mismo. Entonces, aún el motivo por el cual él nos salva a nosotros no es para evitar el castigo en nuestras vidas, ni para que no vayamos al infierno o para evitarnos la condenación. Su motivación es que ese ser humano que él creó a su imagen y semejanza, que cayó y de alguna manera empezó a exteriorizar una imagen incorrecta de él, volviera a su propósito original. Y es que el hombre, a través de esa salvación tan grande, vuelva a vivir para Dios y refleje de una manera correcta su imagen. Eso es la santificación. Cuando adquirimos el carácter de Cristo, empezamos a reflejar nuevamente bien a Dios. Y nosotros, que fuimos creados para hacer su imagen y para vivir a su semejanza, al vivir como Cristo vivió, cumplimos nuestro verdadero propósito en la vida, que ha sido reflejar a Dios. Entonces, esto es maravilloso. Puede que no lo alcancemos en esta vida, la perfección solo la vamos a alcanzar en la glorificación, pero se debe ver notorio en nuestras vidas, día a día, cómo más brilla Dios, cómo más brilla Jesús y cómo menos hay actitudes pecaminosas de parte nuestra. Esto es muy importante. Ahora, como no voy a hacer un repaso puntual de la semana pasada, porque si no, no llegaremos al tema del día de hoy, sencillamente voy a hablarles de a grosso modo los tres tópicos que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos diferencias entre la justificación y la santificación. Luego vimos las tres etapas importantes de la santificación, pero también vimos el proceso
de ascenso de la santificación. Y finalmente vimos cómo Dios y el hombre cooperan en esa santificación. Ahora, en ese tercer punto, que es en el que vamos, porque no lo hemos visto completamente, vimos en la parte que hace Dios de la salvación, que es toda, sencillamente nosotros cooperamos con Él. Vimos las funciones del Padre en torno a nuestra santificación, como también vimos las funciones del Hijo en torno a nuestra santificación. Y finalmente vemos el papel maravilloso del Espíritu Santo en torno a nuestra santificación. Nosotros vamos a tener una materia que se va a llamar neumatología o doctrina del Espíritu Santo, que más puntualmente vamos a ver el papel del Espíritu Santo en el creyente y pues vamos a poder ver este tercer punto, funciones del Espíritu Santo en torno a la santificación, no solo en torno a la santificación, sino en torno a toda la salvación de manera más extensa. Entonces, prepárense, esa materia viene posterior a esta de soteriología y será un tiempo maravilloso. Un tiempo no solamente para dejar en claro cuál es la obra del Espíritu Santo, sino también para aclarar qué no hace el Espíritu Santo y que la iglesia de hoy dice que hace el Espíritu Santo. Pero bueno, eso lo tocaremos en su momento. Hoy día, como ya hemos visto lo que Dios hace en nuestra salvación y cómo en esa parte puntual de la salvación, que es la santificación, cómo Dios obra, ahora vamos a ver cómo el hombre coopera con esa santificación, nuestra parte en la santificación. Dios nos santifica y cuando Dios nos santifica, hablamos de una obra pasiva, donde sencillamente permitimos lo que Dios obra en nuestras vidas. Y por eso al principio de la clase del día de hoy y también la aseveración que hacía 8 días atrás, por eso es que hablamos de que la santificación es una obra en absoluto de Dios. Es Dios el que habita en nuestras vidas y con esa vida espiritual que nos otorga, nos permite anhelar la santificación. Y por eso hablamos de que esa obra de Dios completa en nuestras vidas, nosotros esperamos delante de esa obra que hace Dios de manera pasiva. Ahora, ¿cuál es nuestra cooperación, nuestra actividad, nuestra parte en la santificación? ¿Cuál es esa parte activa a la que si hacemos? Pues que obedecemos a Dios y damos los pasos necesarios que van para incrementar nuestra santificación en la vida. Romanos 8:13 dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Le está hablando Pablo a los romanos, pero le está hablando a creyentes en particular, y le está diciendo que por la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo en sus vidas, son ellos los creyentes, somos nosotros los creyentes, los que hacemos morir las obras de la carne para poder vivir. Pablo reconoce que es por medio del Espíritu Santo que somos capaces de hacerlo. ¿De dónde proviene la capacidad de que nosotros podamos vivir en santidad? Del Espíritu Santo, de que Dios habita en nosotros. Pero ¿quién finalmente vive de una manera que agrade al Señor? Pues nosotros. También nos dice que nosotros debemos hacerlo. Ahora, tristemente, muchas veces los cristianos se quedan de manos cruzadas y dicen, bueno, Dios me transformará, la palabra de Dios dice que Él es el que obra en mi vida, pero eso es solo una parte de la verdad. Sí, es verdad, Dios obra en nuestras vidas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer y utilizar la capacidad que Dios nos ha dado para poder vivir en santidad. Un creyente ya tiene la capacidad de vivir en santidad. Un creyente ya puede hacerlo. Filipenses 2, del 12 al 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Eso de ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor habla de nuestra responsabilidad con la santificación. Somos responsables de nuestra santificación, pero posterior a eso habla de cómo soberanamente Dios nos ha capacitado para vivir en santidad. La primera parte habla de nuestra cooperación con la santidad y habla de nuestra responsabilidad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblar. Pero luego dice, ¿por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. ¿Por qué podemos vivir en santidad? Podemos vivir en santidad porque Dios habita en nosotros y nos capacita. Él es el que produce en nosotros el que queramos ser santos, pero también el hacerlo, el poderle decir en todas las oportunidades que mortificamos al pecado, no. Pero el Señor nos da esa capacidad maravillosa, no solamente para quererlo, anhelarlo, sino para realizarlo. Pero finalmente, ¿quién lo realiza? ¿Quién debe ser la persona que se debe ocupar de estar velando para no caer en tentación? Es el hombre, es el mismo ser humano. La seguridad de que su obediencia tiene fruto en su vida es que Dios es quien produce ese fruto maravilloso. Ahora, el Señor pone en nosotros no solamente el deseo, el querer, sino el hacer. La capacidad de perseverar en nuestra santidad también nos lo da el Señor. Dios no solo da el medio, sino que también da el deseo y las fuerzas. Esto es impresionante. El Señor da todo lo que necesitamos para vivir en santidad. Pero es una de las mentiras más grandes que puede decir un creyente, es decir, no, es que no puedo vivir en santidad. Bueno, si no puedes vivir en santidad, es que no puedo dejar de hacer este pecado, no puedo tener esta actitud pecaminosa, es que no puedo. Bueno, si estás diciendo que no puedes, lo que sencillamente estás diciendo es que no eres creyente. Así de sencillo. Porque el creyente, por gozar de la presencia del Espíritu Santo, Dios le ha puesto no solamente el deseo de vivir en santidad, sino la capacidad de hacerlo. Él nos da el medio, que es el Espíritu Santo, también nos da el deseo y las fuerzas. ¿Qué sencillamente tenemos que hacer nosotros? Hacerlo. Ahora, hay muchos aspectos de este papel activo que nosotros tenemos para jugar jugar en la santificación de algunos en la santificación. Ahora, algunos de estos aspectos son los que voy a mencionar a continuación. Pero no quiero que perdamos de vista lo que les acabo de decir. Nuestro papel activo, nuestro papel pasivo en la santificación es que el Señor habita en nosotros. Y al habitar en nosotros nos capacita. El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en todo esto nosotros no hacemos nada. Él nos concede el medio para vivir en santidad, que es que Dios mismo habita en nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer, maravilloso. Y hasta ese momento no hemos hecho nada, sencillamente recibir esa gran bendición del Señor. Pero luego, quienes vivimos en santificación, los que nos decidimos a vivir en santidad, somos nosotros. O sea, es vivir a la altura de la nueva realidad en la que vivimos y es que tenemos vida espiritual. Ahí el papel deja de ser pasivo para ser un papel activo. Soy yo como creyente el que le digo no al pecado. Soy yo el que mortifico el pecado. Soy yo, soy yo, soy yo. Ahora, tengo la capacidad de hacerlo porque Dios habita en mí y porque ha puesto ese deseo y ha puesto la capacidad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo debo buscar y desear la santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es que es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces también algo en lo que nosotros participamos activamente es apartarnos de la inmoralidad. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Nuestra responsabilidad activa también es ser vigilantes con nuestra vida, no permitir ser contaminados y estarnos constantemente purificándonos. ¿Cómo purificándonos? Con la palabra del Señor, viviendo una vida en santidad, mortificando el pecado. Si alguien en este momento no entiende el término mortificar el pecado, le recomiendo en primera instancia que se lean el libro que muy amablemente nuestra hermana Lisette nos compartió por el WhatsApp y que está en PDF de manera libre, la mortificación del pecado. Ahora, para que entiendas el concepto en esta clase, y antes de leer el libro, que tengo que leer el libro para entenderlo, no, te lo voy a explicar, pero sí, por favor, te motiva a que leas el libro. El término mortificación al pecado es cuando tú, palabras más, palabras menos, no le abres la puerta de tu vida al pecado, sino antes lo incomodas.
Si hay algo que de pronto en televisión no debes ver, no pasas ese canal. Si hay algún pensamiento recurrente que viene a tu vida, no lo piensas. Miren, uno sí puede elegir en qué pensar, uno sí puede elegir qué sentir y uno sí puede elegir qué hacer. Ese poder Dios te lo dio cuando el Espíritu Santo, cuando Dios mismo habita en tu vida. Es que no puedo dejar de pensar en eso, es que no puedo dejar de sentir eso, es que no puedo dejar de hacer esto. Ese es un lenguaje de los incrédulos, de la gente natural, de la gente que solamente es carnal. Pero una persona espiritual, una persona que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, sí puede elegir qué pensar, qué sentir y cómo actuar. Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces también debemos entender que una de las formas de guardar nuestras santidades no podemos unirnos con los incrédulos, porque nos jalarán hacia el pecado o al menos impedirá que caminemos en pos de la santidad. Y cuando hablamos de unirnos en yugo desigual, no solamente estamos hablando en relaciones sentimentales, hablamos de relaciones en los negocios, o sea, pactos en los negocios o alianzas o trabajar en equipo muy cercanamente con alguien y que el negocio sea de ambos. Miren, no puedo tener en ese aspecto, no puedo tener una unión con alguien que no sea creyente. Y finalmente, cuando hablamos de amigos, amigos muy cercanos, eso de que es mi mejor amigo o mi mejor amiga, hombre, evaluemos tener mejores amigos y mejores amigas del mundo. Hay personas que no han nacido de nuevo, que no, que no son creyentes. Difícilmente podrás mantener tu fe teniendo esta clase de uniones que son muy peligrosas, que son muy peligrosas. Segunda de Corintios 7:1 nos habla de manera maravillosa, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en el temor de Dios. Cuando en nuestra vida hemos sido responsables con nuestra santificación, el carácter de madurez cristiana se puede ver en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. O sea, cada vez que tú te guardas más y más en santidad, tus sentidos espirituales son despertados, son, dice la palabra que los sentidos espirituales son ejercitados con el uso. Entonces, como usas tus sentidos espirituales, tu carácter y tu madurez cristiana son afirmados. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué importante es la lectura de la palabra, es que te prepares. Estos escenarios y que tú participes de un seminario teológico, no es que le estés haciendo un favor a alguien. Si a alguien le estás haciendo un favor es a ti mismo. El hecho de que entiendas estos principios espirituales, de que los apliques, de que los pongas por obra, de que consultes y vayas día a día a la palabra como tu alimento espiritual, así como anhelas el alimento físico, lo único que puede traer a tu vida es crecimiento espiritual y madurez. Ahora, hablemos un poco acerca de los medios de santificación, los medios de santificación. La lectura de la Biblia y la meditación. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Este texto es maravilloso porque el Señor está diciendo que la palabra de Dios, la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, y cuando hablamos de meditación estamos refiriéndonos a que no solamente lees, sino que reflexionas en lo que lees y te esfuerzas por sacar el verdadero significado de lo que lees. Conozco gente que han leído muchas veces la Biblia, pero nunca han entendido nada de lo que han leído. Entonces lo importante de esta bendita disciplina, que es un medio para guardarnos en santidad, y lo dice el Señor Jesucristo, es la lectura de la palabra, el estudio de la misma y el meditar en ella, el estudiar, el nunca soltarnos de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, santifícalos en tu verdad y aclara cuál es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces es importantísimo. Algo que también trae ese deseo y fuerzas espirituales para vivir en santificación es la oración. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Ustedes saben la historia de el Señor Jesús con estos 3 discípulos en Getsemaní. Y Él les dice, orad y velad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor hablaba de estar fuertes espiritualmente si mantenemos un espíritu de oración. Charles Spurgeon decía que una persona que deja de orar inmediatamente entra a pecar. También la adoración es un medio para poder crecer espiritualmente y poder afianzar nuestra santificación. Efesios 5, 19 al 20 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 al 20, que es la gran comisión, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Porque el Señor habla de testimonio el hablar, pero también se le da el mismo término de testimonio al ejemplo, a la vida. Porque los discípulos, por ejemplo, los 12, tenían que afirmar sus palabras con su mismo comportamiento. De hecho, a los discípulos los llaman cristianos por primera vez, porque lo primero que hace la comunidad es compararlos, creo que es en Antioquía donde los llaman por primera vez cristianos. La comunidad de Antioquía compara su manera de vivir con la manera en que vivió Jesús y dice, ellos parecen Cristos pequeños, y por eso se les llamó cristianos, Cristos pequeños, porque en todo actúan como su maestro. No solamente hablan como su maestro y hablan de su maestro, sino que se comportan como su maestro. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ustedes de pronto no se alcanzan a imaginar la obra santificadora que hay en enseñar la palabra, en aprenderla, como lo vimos anteriormente, en leer la palabra, pero también en enseñarla a otros. Cada vez que tú compartes el evangelio a una persona, y así esa persona se convierta o no, eso ya depende del Señor, si Él quiere darle vida, otorgarle vida o no. Pero independientemente de eso, cuando tú le predicas a otra persona de Cristo o les enseñas verdades espirituales que están en la Escritura, eso limpia tu vida, eso llena tu vida de un vigor, de una fuerza maravillosa que te lleva aún a replantear tu propia vida y a anhelar vivir más y más en santidad. El compañerismo cristiano también es un medio para alcanzar la santificación. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alguien me decía la otra vez que estaba recibiendo el culto online y que él se iba a quedar en esa postura. Yo no le veo problema a eso. Si tu caso es como el caso de mi suegra que está solita en Noruega, o el caso de unos hermanos que tenemos en Chile que precisamente están viendo esta clase, que no han encontrado una iglesia bíblica porque el lugar donde viven no hay. O sea, hay muchas iglesias pues como locas que no enseñan correctamente la doctrina. Hombre, dice uno, son situaciones extremas donde, bueno, sería muy bueno de recibir un culto online y congregarse de esta manera, pero estamos orando para que o se levante una iglesia bíblica en estos lugares, o el Señor mismo forme varones de estos grupos y los levante para poder establecer una iglesia bíblica local en esos lugares. Pero nunca voy a alcahuetear y nunca voy a promover que una persona, porque quiere, solo se conecte online cuando tiene la capacidad de estar en una iglesia bíblica. Ya esta persona le decía, mira, en la ciudad donde tú vives, que es Bogotá, hay muchas iglesias bíblicas. Entonces yo espero, te voy a mandar unas direcciones, vas a ir a ellas y te vas a empezar a congregar. Porque es que, mis hermanos, congregarnos no es sencillamente escuchar palabra. Si hay un fuerte en el podernos congregar, además de la palabra, además de participar de los medios de gracia como es el bautismo y la cena del Señor, está un elemento muy fuerte y es el compañerismo cristiano.
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El hecho de que nosotros pasemos tiempo con otros creyentes, con otros cristianos, nos motivará y nos animará a vivir de una manera santa. Si tus círculos de amigos son solo no creyentes, es muy fácil que tú puedas empezar a ver las cosas y tener una cosmovisión muy parecida a ellos. Y ellos lamentablemente no tienen el temor de Dios. A eso es a lo que se refiere el yugo desigual. Cuando tú te la pasas mucho tiempo y las personas de más confianza y más cercanas tuyas son personas que no temen a Dios, de alguna manera tú puedes perder de vista tu horizonte y tus principios, porque ellos son personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y se te convertirá en ti una situación muy ambigua el reconocer si algo está bien y si algo está mal. Ahora, una persona que tiene sus más cercanos amigos en el mundo, eso está evidenciando que esa persona tiene un problema también con la lectura de la palabra, no solo con la congregación, sino también con la oración. Y lo más seguro es que esa persona no está viviendo una vida que agrade a Dios. Cuando nosotros tenemos en cuenta estos elementos que les he nombrado, la palabra de Dios, la oración, la adoración, el predicarle a otros de Cristo, porque una persona que vive en santidad no le da pena dar testimonio de Cristo, sino que lo publica y lo habla y pone entre sus amigos aún como tema de conversación la palabra de Dios. Estas personas están demostrando aún con su actitud que están viviendo un proceso maravilloso de santificación. Pues ahora sumémosle a tener hermanos en la fe muy cercanos con los cuales nos podamos edificar, con los cuales podamos tener actividades y pues también con los cuales nos podamos sentar a disertar temas de la escritura o cosas que el Señor haya hecho en tu vida para darle gloria a Dios y contarle a los demás. Eso es muy importante, porque aquí el texto de Hebreos dice, consideraos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, e inmediatamente dice, no deje de congregarse, porque es en la congregación donde vamos a tener esos espacios para estimularnos y para vivir de una manera santa. Algunos han tenido como costumbre dejarse de congregar, ser casasolas, ser llaneros solitarios. En ese estilo de vida cristiano, ¿quién estará a tu lado para exhortarte? ¿Quién estará a tu lado para animarte? ¿Quién estará a tu lado para poner de pronto en perspectiva alguna posición bíblica tuya que puede estar siendo errada? La congregación es muy importante en el proceso de la santificación, como también lo son, y ya se los nombraba, las ordenanzas o sacramentos, el bautismo, la cena, lo que simbolizan, las verdades espirituales que se sellan en ese momento. El hecho de que nosotros tengamos la oportunidad, por ejemplo, aquí en la iglesia local de Jamundí, de oficiar la cena cada 8 días. Cada 8 días yo tengo la oportunidad de mostrar una faceta diferente acerca de la cena del Señor o recordar otras. Pues también es el momento donde podemos predicar con completa literalidad el Evangelio, lo que hizo el Señor y poder estar viendo cómo los hermanos en la fe participan de ese reconocer que creemos a la obra de Cristo, pero que también anunciamos su pronto regreso. Todo esto es importante a la hora de la santidad, como también la dirección providencial de Dios. El Salmo 119:71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y esto de me es haber sido humillado para aprender tus estatutos está hablando aún de la disciplina de Dios. La disciplina de Dios, su corrección providencial, a veces vamos a pasar momentos difíciles, a veces yo he metido la pata, he actuado muy mal y he visto en medio de esa disciplina que el Señor ha ejercido sobre mi vida, cómo su amor me dirige en verdades que yo nunca voy a olvidar y que uno definitivamente dice, hombre, no puedo tropezar con esa piedra nuevamente. Aún uno ve la mano poderosa de Dios, aún en su disciplina. La disciplina el Señor la usa para santificar al creyente, al creyente. Terribles los incrédulos que el Señor, por no ser hijos de Él no los disciplina y los deja, que se están desenfrenando, que se desenfrenen y no los pone en un lugar donde haya gente o situaciones o el mismo Dios quien les llame la atención, los exhorte y los discipline para que ellos puedan ver en perspectiva sus malas obras y cambien. Muchos creyentes nunca van a tener esa situación.
De hecho, son felices de que nadie los descubra en sus fechorías. Son felices de que nadie les diga nada. Son felices en que nadie les estorbe en su pecado. Gloria a Dios por nosotros los hijos de Dios, que el Señor nos estorbe en nuestro pecado y cuando nos tenga que disciplinar, nos discipline y cuando nos tenga que llamar la atención, lo haga. Así nos duela hasta la médula. Eso también es un medio que el Señor usa para nuestra santificación. Ahora, el cristiano debe apropiarse de todos los medios de gracia dados por Dios. Los medios de gracia son los que acabo de nombrarles. Segunda de Pedro 1 del 5 al 8 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos pasar por todas estas facetas para vivir una vida de éxito en santidad. Hay gente que dice, no, es que yo creí en el Señor. Bueno, a tu fe añádele virtud. ¿Y cómo le añades virtud? ¿Cómo puedes correr una carrera cristiana de manera virtuosa? Pues preparándote en la palabra, en el conocimiento. Pero ahora, ya que tienes ese conocimiento, vive una vida de dominio propio, de decirle no al pecado, de decirle no a la maldad, porque ahora ya sabes, la verdad, tus ojos han sido abiertos. Ahora, sé paciente, porque nos llevará toda la vida en que el Señor forme su carácter en nuestras vidas. Y ahora, no solamente ten paciencia, sino que también debes ser una persona piadosa, que te vuelves a Dios, que le oras a Él en medio de tu debilidad y no que justificas tus debilidades y tu pecado. Y de hecho, ten afecto fraternal, porque aún hay otros que pueden tener las mismas debilidades u otras que tú, y tú debes ser de pronto la persona que les pueda aconsejar y brindar una mano amiga. Y todo esto son las manifestaciones de que el verdadero amor de Dios se está manifestando en tu corazón y evidencia precisamente que eres una persona nacida de nuevo. El hecho de que tengamos presente todas estas actitudes maravillosas, eso nos dejará a nosotros estar como personas que no dan fruto. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay dos pasajes en la escritura, bueno, hay varias parábolas. Una es una parábola y otra es una situación que le pasa al Señor Jesús. Una parábola es donde el Señor de la viña viene donde la viña y la viña no ha dado fruto y le da la orden al que se encarga del campo de que la corte. Y el sembrador le dice al dueño de la viña, le dice, déjame cuidarla 6 meses más y si no da fruto luego de estos 6 meses, ahí sí la cortamos. Esto es increíble, porque una persona que no tiene fruto, en el cual no hay fruto, el Señor la corta. Porque el que no haya fruto en una persona es señal de que esa persona no está viva espiritualmente, sino que está, ¿qué? Muerta. Pueden haber los casos, pastor, puede haber casos de personas que se creían salvas pero no lo eran y al evidenciar que no tienen fruto en su vida, pues evidencian que no son realmente conversos. Claro que sí, claro que los hay, claro que los hay. ¿Por qué crees que se nombra esto en la escritura? ¿Por qué crees que en la escritura habla de la necesidad de que si yo digo ser algo, debo actuar de la forma en la misma dirección y en la misma forma de lo que digo ser? Si yo digo ser creyente, debo vivir en santidad, debo vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida de dominio propio, una vida de conocimiento, una vida de virtud, una vida de fe. Otro pasaje habla del Señor Jesús tratándose de acercar a lo lejos ve una higuera y la ve llena de hojas y la ve toda frondosa y se acerca a la higuera a encontrar en ella fruto y comer, le da hambre. Pero cuando se acerca a la higuera no tiene fruto, solamente está llena de hojas. Y el Señor maldice la higuera. Lo tremendo del asunto es que el pasaje dice que no eran tiempos de higos. Una persona que lea a la ligera la escritura dirá, uy, tan malo el Señor Jesús, no era tiempo de higos y la maldijo. Si no era tiempo de higos, ¿por qué pedía un fruto? Bueno, ese es el punto. Uno no puede dar esos juicios de valor y menos para el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, porque no es injusto, Él nunca será injusto. La cuestión es que de pronto si alguien hace esta clase de declaraciones, lo que está perdiendo de vista es la misma naturaleza de la higuera. La higuera, en palabras más criollas, es el mismo brevo. Y el brevo o la higuera, o sea, el árbol que da brevas, el brevo o la higuera tienen una característica y es que ese árbol se la pasa pelado todo el tiempo
hasta el tiempo en que va a dar fruto. Y tan pronto salen las hojas, con ellas, escúchenme bien, con ellas sale el fruto. Con las hojas sale el fruto. En este pasaje que nosotros estamos estudiando, que les estoy diciendo el día de hoy, que les estoy referenciando, si no era tiempo de higos, es decir, ni brevas, ni fruto, pero tampoco hojas. Pero lo que vemos en este pasaje es que el árbol estaba lleno de hojas, la higuera estaba llena de hojas. En verdad, si es tiempo, si no era tiempo de higos, si no era tiempo de recoger la cosecha, si no era tiempo de dar fruto, pues ni fruto ni hojas tampoco. Pero esa higuera, al solo sacar hojas, se está comportando de una manera antinatural a como fue creada. De una manera antinatural a como fue creada. Cuando el Señor creó los brevos, cuando el Señor creó la higuera, le dio la característica de que cuando diera frutos salieran las hojas. Entonces, este comportamiento atípico es lo que lleva a que el Señor Jesús maldiga la higuera. Porque si no es tiempo de higos ni hojas. Pero sin ser tiempo de higos, hay hojas. Y eso crea una expectativa. Ahora, el Señor no es que haya quedado sano, el Señor lo sabe todo. El Señor sabía que se iba a acercar y que no iba a encontrar higos. Eso es lo tremendo. Ahora, esta historia está anclada en medio de muchos problemas que ha tenido el Señor Jesús con los fariseos. Y el Señor siempre los llama a ellos hipócritas, que tenían una fachada, que mostraban por fuera algo, pero por dentro eran otra cosa. Y hay mucha gente al interior de la iglesia que puede ser así. Personas que por fuera muestran sus hojas verdes. Personas que muestran su supuesta vida espiritual. Pero cuando el Señor entra a evaluarlos con más detalle, no encuentra fruto en ellos. Ahora, ¿de qué fruto estamos hablando? Yo aquí no estoy hablando de gente trayéndola a la iglesia. De esto voy a hablar con más detalle. Ojalá puedan ver la predicación que voy a dar el domingo. Voy a hablar con más detalle de este tema del fruto. Porque en las escrituras sí se habla de 3 clases de fruto. Pero en santificación estamos hablando de uno específico. Y esas 3 clases de frutos son los frutos dignos de arrepentimiento que tiene una persona que recién se convierte, que se arrepiente y cree. Frutos dignos de arrepentimiento que son los iniciales. Pero luego, durante la formación del carácter de Cristo, en el creyente debe estar presente el fruto del Espíritu Santo, que son las 9 características de Gálatas 5:22: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es importante. Pero también hay una tercera clase de fruto, que es muchas veces en la que se enfoca mucha gente y no debe ser la prioridad. Ahora, sí es una clase de fruto, pero no es el fruto que siempre se habla, por ejemplo, en estos pasajes. En los pasajes de por sus frutos los conoceréis, no se habla de esta tercera clase que les voy a explicar, ni tampoco en lo de la higuera se habla de ese tipo de fruto, ni tampoco en este árbol lleva sin dar fruto y voy a cortarlo, no, dale 6 meses para que dé fruto, no. Todas estas parábolas y estas historias se refieren a las personas que dicen ser una cosa, pero viven de otra manera. Habla del carácter del creyente. Mientras que el tercer fruto, ya hablamos de frutos dignos de arrepentimiento, fruto del Espíritu Santo, el tercer fruto es el fruto en almas. O sea, sí, también vendrá, el Señor habla en términos de cosecha, cuando dice, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. A la verdad la cosecha es mucha, pero los que prediquen y anuncien el Evangelio son pocos. Entonces debemos orar al Señor de la mies, que Él mismo sea quien envíe obreros a su mies. Sí hay una tercera clase de fruto, que son las almas que se acerquen, pero ese fruto depende directamente del Señor. Ese fruto depende directamente del Señor. El Señor es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor es el que determina si hay muchos o pocos. No nosotros sencillamente predicamos el mensaje, pero el resultado de ese mensaje lo da el Señor. Entonces, cada vez que estos textos hablan de fruto, no se está refiriendo a almas ganadas, a personas traídas a la iglesia, no. Está hablando del carácter de las personas. ¿Por qué el Señor maldijo a la higuera? Porque la higuera mostró una imagen de ser una cosa, pero en realidad era otra. Tenía hojas, wow, de seguro tiene fruto. Todas las personas que conocían las características de una higuera se vieron haber acercado a esa higuera y haberse ido desilusionados. ¿Cuántas personas se han acercado a la iglesia y al ver que una persona es líder o que una persona lleva tanto tiempo de cristiano en tu misma familia
una expectativa de tú de 12, 13 años de convertido, te la pasas todo el día en la iglesia y cuando van a ver tu carácter, desastroso. Y lo primero que dice la gente es, ¿y cómo esta persona puede ser un creyente? ¿Cómo esta persona puede ser un creyente si actúa de esta u otra manera? No, por eso nosotros debemos echar mano de los medios de gracia y debemos cultivar nuestro crecimiento en santificación. Nosotros no nos podemos quedar ociosos, como dice segunda de Pedro, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, todo nuestro conocimiento de la palabra de Dios debe redundar en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones, en nuestro corazón. Si descuidamos el esfuerzo activo para obedecer a Dios, no hacemos cristianos pasivos y perezosos y no creceremos en santidad. Si descuidamos el papel pasivo de confiar en Dios, nos hacemos orgullosos y confiados en nosotros mismos e impediremos nuestro crecimiento en santidad. Ahora, acá hablemos de otra cosa. Si nosotros somos negligentes y no hacemos lo que tenemos que hacer, nos volvemos perezosos y pasivos y no creceremos en santidad. Pero si por el contrario pensamos que solo depende de nosotros, si pensamos que solo depende de nosotros nuestra santidad, nos hacemos orgullosos, confiando en nosotros mismos. Ay, es que yo sé cuánto aguanto, yo sé cuánto puedo. Y eso hará que haya como una barrera también de crecimiento en santidad. O sea, ambos tópicos, ambos extremos son nocivos. Tanto el dejarle todo a las manos de Dios y que el Señor actúe en mí y yo no mover un dedo, me volveré pasivo y perezoso, a pensar que soy yo el que está operando solamente en esa santificación. Ah, ya Dios me dio el poder, entonces yo puedo hacerlo, puedo hacerlo, puedo hacerlo. Hay gente que me dice, no, es que ya pues, entre mis planes de este mes tengo el hacer un ayunito para que el Señor me fortalezca espiritualmente y pueda vivir en santidad. Miren, no hay textos bíblicos que validen o que sostengan esa clase de pensamiento. Nunca el ayuno fue diseñado para fortalecerte espiritualmente y que fueras más santo que otros. Eso se llama ascetismo religioso. Y eso era lo que hacían los monjes, eso era lo que hacían las monjas, era apartarse de las cosas que no son malas delante de Dios, supuestamente para dedicarse al Señor, por ejemplo, votos de silencio. ¿Hablar está mal? No, pero hacían votos de silencio. ¿Comer está mal? No, pero hacían votos de comida. Se alejaban de las personas, se alejaban de la sociedad por allá en monasterios y pensando que con esos sacrificios personales iban a agradar más a Dios y se iban a fortalecer espiritualmente más. Fue un completo fracaso, porque en esos monasterios, lejos de la civilización supuestamente pecadora, lejos de toda esa influencia de esa sociedad caída, allá en esos monasterios, porque ellos no entendieron que el pecado en el hombre moraba en su corazón y que si no había una regeneración verdadera, si una persona no nacía de nuevo, perdía su batalla contra el pecado. Tengamos una línea de equilibrio bien interesante. Nosotros no podemos descuidar por un lado nuestro papel activo en la santidad. ¿Quién es el que se guarda en santidad? El creyente. Ahora, ¿por qué puede guardarse en santidad? Porque no ignora que el Espíritu Santo habita en su vida y es el Espíritu Santo el que lo capacita y por eso confía. Por la obra del Espíritu Santo confiamos en que Dios hace la obra, pero por nuestra responsabilidad humana nosotros nos guardamos en santidad. Nosotros somos los que no vamos a coger el control remoto de manera incorrecta, somos los que no vamos a usar el computador de manera incorrecta, somos los que no vamos a usar nuestra lengua de manera incorrecta al hablar de otras personas, o nuestros miembros para robar o para golpear. No, somos nosotros. Es por eso que hablamos de una cooperación con Dios en nuestra santificación. Por esa razón podemos hablar de dos elementos, obedecer y confiar en Jesús. Obedecer es nuestra parte activa, confiar es nuestra parte pasiva en Jesús. Es la regla marcada para andar en la luz. Son muy peligrosas estas posturas de las que les he hablado. Esto de decir, que sea el Señor el que haga en mi vida, yo no muevo un dedo, es el Señor el que me hará santo. A eso se le llama el quietismo. El papel en nuestra santificación es totalmente pasivo y hay que dejar que Dios haga. Ahora, los luteranos dicen, la santificación es pues simplemente el arte de acostumbrarse a la justificación. Miren,
Si esto fuese cierto, de acostumbrarse a la justificación, sencillamente estamos echando mano de la santificación posicional de la que les he hablado. Sí, somos santos porque las obras de Cristo nos hacen santos, pero quedaría incompleta. Por eso nosotros al principio de la clase hacíamos una comparación y mostrábamos la diferencia entre la justificación y la santificación. Sí, el Señor ya nos ve como si nunca hubiésemos pecado, pero como hay un remanente de pecado en nuestras vidas, nosotros tenemos que constantemente, mientras vivimos en este peregrinaje, tenemos que constantemente estar mortificando el pecado, como decíamos en nuestras épocas de carismatismo, cerrando puertas para que no caigamos en tentación, para que no caigamos en tentación. Ahora, la santificación también tiene un aspecto corporativo. ¿Eso qué significa? Una afectación a toda la iglesia en general. Hebreos 10:24 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Primera de Pedro 2:5, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual y de este modo llegan a ser un sacerdocio santo. Miren que habla de como piedras vivas, estamos edificando una casa espiritual que es la iglesia y por eso nos convertimos en un sacerdocio santo. En este pasaje de Primera de Pedro se ve lo corporativa de la santificación. Somos parte de la iglesia de Dios, la estamos edificando y una forma de edificarla es guardarnos en santidad para que se levante un sacerdocio santo. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. De allí la responsabilidad que tenemos los unos con los otros. De allí la responsabilidad de los ancianos de la iglesia en torno a la disciplina eclesiástica. Nosotros tenemos que estar velando como pastores todo el tiempo de no permitir el pecado en la congregación. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué? Esas personas lo que más necesitan es el amor de Dios. Y es que, sí, pero si una persona que diciéndose creyente insiste en su pecado, persevera en su pecado, y se le ha llamado la atención a solas, y se le ha llamado la atención en presencia de dos o tres, y se le ha llamado la atención ya poniendo su situación a toda la congregación, y no aprende, la única manera que tendrá que hacer el liderazgo de la iglesia, las decisiones que tendrá que tomar el presbiterio, los ancianos, los obispos, los pastores, es que a esa persona se le entrega a Satanás. ¿Y qué es entregar a una persona a Satanás? Es que tomamos a esa persona y le decimos, ya no te puedes congregar más en esta iglesia, porque tus actos están demostrando que no eres creyente. O sea, tus actos demuestran que no eres creyente. Y si no eres creyente, no puedes participar de la congregación. No puedes participar de los beneficios, de los medios de gracia que la iglesia propone. No puedes. Entonces, se te niega la entrada. ¿Por qué se hace eso? Para que esta persona se arrepienta, tome nuevamente un estilo de vida santo y pueda regresar a la iglesia. Esta persona es echada para siempre, ¿no? Hasta que deje su pecado. O sea que finalmente, ¿quién está tomando la decisión de cuánto tiempo estará fuera? Él mismo. Una persona que dejó a su mujer por otra, por ejemplo. Abandonó a su mujer, abandonó a sus hijos y se va con otra. Y la iglesia tiene que aguantar eso. La iglesia tiene que tolerar esa clase de cosas. La iglesia tiene que tolerar que las personas, no, es que como acá la entrada es libre, no, así no son las cosas. Así no son las cosas. De hecho, al interior de la iglesia hay un derecho de admisión. Eso de que la entrada es libre no es verdad. Si una persona no cumple con una vida de santidad, no puede estar dentro de la casa de Dios, no lo puede estar así finalmente. Ahora, esta persona se arrepiente, esta persona deja su actitud pecaminosa, puede inmediatamente volver, no necesita que pase un tiempo, no, inmediatamente puede volver. Y vemos y notamos que en verdad cambió su estilo de vida. Se anuncia públicamente que nuevamente lo recibimos en la casa de Dios. Alguien se puede estar escandalizando con lo que estoy diciendo, pues todo lo que les acabo de decir está en Mateo capítulo 18. Como el Señor le ha dicho a la iglesia que trate con el pecado al interior de la iglesia. Eso se llama la disciplina eclesiástica, lo vamos a ver con más detalle cuando veamos eclesiología. Y finalmente vamos a ver un punto interesante. La santificación afecta a toda la persona, a toda la persona. La santificación afecta a nuestro intelecto. Al vestirnos de la nueva naturaleza, Pablo dice
que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y 2 Corintios 10:5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Tu mente también está siendo santificada, tu mente está siendo liberada de todo el poder de las tinieblas y del pecado, y tu mente empieza a adquirir una proporción y una capacidad mucho mayor. Por eso puede discernir las cosas que son del Espíritu. Nuestras emociones también son afectadas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Miren, cuando tú te guardas en santidad, tú ya no amas el pecado. Cuando tú te guardas en santidad, ya tu corazón no se inclina a lo malo y no tienes luchas por amar lo malo, sino que poco a poco tú vas a amar lo que Dios ama y terminarás aborreciendo lo que Dios aborrece. Entonces, podemos hablar de que la santificación afectará nuestra voluntad también, que es la facultad de tomar decisiones. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Creo que ese va a ser el texto de esta noche. También nuestro espíritu, el espíritu humano también se vio afectado en la caída, por ello necesita santificación. 2 Corintios 7 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. Hay gente que piensa, y esto lo vimos en la clase de, de el hombre ontológico, como en qué forma está constituido el hombre, y hablábamos de una parte espiritual y una parte material. Hablábamos de cuando el hombre cayó, no solamente fue contaminada su parte física, sino que también fue contaminada su parte inmaterial. Y por eso hay que trabajar en santificar también todo nuestro ser, incluyendo nuestro espíritu. Alguien dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándome en la santidad y en el temor de Dios? Mis hermanos, tú y yo no nos concebimos o no nos autopercibimos por partes, sino que somos un todo. Y si tu mente, tus emociones, tu voluntad, si tu parte corporal, física, como tu parte espiritual, anhelan la santificación y trabajan por ella, todo tu ser se verá afectado. Así como el no trabajar en ella hace que tu voluntad, tus emociones, tus pensamientos se inclinen al pecado, tu espíritu también se irá por ahí detrás. Pero cuando hablamos de que una persona está teniendo esa maravillosa asistencia del Espíritu Santo, está aprovechando de que el Señor vive en él y vive una vida santa, todo su ser será transformado, todo su ser será transformado. Aún nuestro cuerpo, 1 Corintios 6:19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Palabras más, palabras menos, el apóstol Pablo está diciendo glorificad al Señor con todo tu ser. Ya finalizando, motivos para obedecer a Dios en la vida cristiana, motivos para obedecer a Dios en la vida cristiana. Primero que todo, el deseo de agradar a Dios y expresar nuestro amor. Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Esto yo lo hablaba con alguien en estos días y le hablaba acerca del tercer uso de la ley. La ley de Dios tiene tres usos. Acá estaba hablando, si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. La ley de Moisés tenía tres usos. La ley de Dios en general tiene tres usos. El primero, que alguien me decía esta semana, bueno, ¿y yo cómo educo a mis hijos cristianos? Si yo no tengo la seguridad de que ellos son salvos, pues no está como mal yo obligarlos a cumplir la palabra de Dios. No, no sé si son salvos, lo más seguro es que no lo son, no han nacido de nuevo, tienen 4, 5, 6 años, y yo cómo los obligo a no mentir, a no robar, si ellos no han nacido de nuevo, y no sería como coaccionarlos. Yo le decía, para nada, para nada. Cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés, cuando la ley de Moisés es escrita en esas tablas de piedra, todo ese pueblo era un pueblo impío. Tú dirás, ¿y de dónde sacas eso? Primera de Corintios 10 dice,
Todos comieron del pan del cielo, todos estuvieron bajo la misma nube, todos tomaron de la misma agua que brotó de la boca, pero de los muchos no se agradó el Señor. ¿Cuánta gente entró a la tierra prometida? ¿No fue solamente Caleb y Josué y sus familias? Ahí estamos viendo qué personas realmente le habían creído a Dios, el resto del pueblo se perdió. Pero a ese pueblo se le enseñó la ley. Y ese es el primer uso de la ley. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel para que refrenara su pecado, para que ellos dejaran de pecar, para que dejaran de adulterar, para que dejaran de robar, para que dejaran de matar. Entonces el primer uso de la ley es refrenar el pecado. El segundo uso de la ley es que nosotros podamos entender lo incapaces que somos de cumplir los mandamientos y que esa incapacidad nos conduzca a confiar en Jesús. Estos primeros dos aspectos se lo puede enseñar un padre de familia a sus hijos no creyentes. Con la palabra de Dios les puede decir todo lo que está mal hacer, no solamente delante de Dios, sino delante de la sociedad. Todos los códigos morales están basados en el Nuevo Testamento, en la ley de Moisés. Todos los códigos morales de las diferentes civilizaciones, tanto antiguas como modernas, están basados en los 10 mandamientos. Esto es impresionante. Entonces yo puedo enseñar con toda facilidad la ley de Dios en esos dos aspectos a un no creyente, a un incrédulo. Pero ¿por qué les estoy explicando esto? Para poderles hablar del tercer uso de la ley. Y el tercer uso de la ley, él es el que está aquí evidenciado. Motivos para obedecer a Dios en nuestra vida cristiana. El deseo de agradar a Dios y expresar nuestro amor. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pues les tengo noticias, mis hermanos. Y ese es el punto maravilloso. Les tengo noticias. Un verdadero creyente, por amor, guardará la ley de Dios. Ese es el tercer uso de la ley. Ya no para salvarse, porque un creyente ya es salvo, pero por amor guarda los mandamientos. Una persona por amor vive en santidad. Alguien me preguntaba, y no fue uno ni dos, fueron varios. Bueno, y si no alcanzo la perfección, ¿por qué guardarme en santidad? ¿Por qué intentar ser como Cristo? Porque un verdadero creyente sabe que su propósito en la vida es ser como Cristo. No tiene otro propósito. Y para ser como Cristo debemos obedecer la ley y comportarnos como Él se comportó. Pero si ustedes se dan cuenta en este pasaje, esto es maravilloso. El creyente obedece no porque busque salvarse, porque busque no condenarse, porque busque agradarse a sí mismo, no. Todo el enfoque de guardarse en santidad es porque ama a Dios, ama a Dios. Y la respuesta de ese amor es sencillamente que vive como Dios le ha dicho que viva. Ese es el tercer uso de la ley. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos los mandamientos del Señor y los obedece. Ahora, un segundo motivo para guardarnos en santidad es la necesidad de mantener una limpia conciencia delante de Dios. Primera de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Tercero, el deseo de ser vasos limpios para usos más nobles. Segunda de Timoteo 2:20-21 dice, pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si algunos se limpian de estas cosas, serán instrumentos para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El Señor te va a poder usar más en la medida que seas más limpio. No te estoy diciendo que el Señor te pueda salvar si eres limpio, no, eso sería un evangelio por obras. Estoy hablando de que ya salvos, si tú te limpias cada vez más y más y más, serás más útil para el Señor en su obra. Cuarto, el deseo de ver lo que los incrédulos acuden a Cristo por medio del testimonio de nuestras vidas. No hay una cosa más increíble que una persona busque al Señor por tu comportamiento. Porque diga, hombre, yo conozco a este señor de mi empresa, él rara vez me habla del Señor, pero tiene un comportamiento tan íntegro, una fe tan fuerte en el Señor, un amor tan especial por su familia. Y cuando le pregunto, lo que me dice es que todo eso brota de su fe en Dios. Hombre, yo quiero buscar a ese Dios que él sirve. No, esto es maravilloso. Primera de Pedro 3, del 1 al 2 dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay personas que se pueden convertir solo por nuestro testimonio, solo por nuestro testimonio. El deseo de recibir bendiciones de Dios en nuestra vida y ministerio. Ahora, cuando hablo de que, antes de ir a este punto, cuando digo que hay personas que se pueden convertir solo por nuestro testimonio, estoy diciendo de que ven nuestro testimonio y les llama tanto la atención que van a la iglesia. Ahora, en la iglesia escuchan la palabra y se convierten. Amén. Hago la aclaración. No que solo con el testimonio, porque acuérdense que no puede haber conversión, sino hay la acción de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Sencillamente este estilo de vida santo, este estilo de vida puro, inquieta a las personas. Las personas terminan yendo a la iglesia o a un escenario donde se les puede hablar la palabra de Dios y si Dios tiene a bien y les ilumina, pueden convertirse. Amén. Hago la claridad para que no haya malos entendidos. El deseo de recibir bendiciones de Dios en nuestra vida y ministerio también es una motivación para vivir en santidad. Primera de Pedro 3, del 10 al 11 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablan engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Miren, mis hermanos, no es un secreto que cuando tú te portas bien, Dios honra a los que lo honran. Lo que pasa es que no debe ser nuestra principal motivación los premios de Dios para portarme bien. No, la principal motivación, vuelvo y les digo, es que tú amas al Señor y quieres guardarte en santidad. Y yo te tengo que decir, por eso está en quinto lugar, pero tenemos que nombrarlo. Dios honra a una persona que es obediente, Dios honra a una persona que vive para Él, Dios honra a una persona que vive para Él. Sexto, el deseo de evitar el desagrado o disciplina de Dios en nuestra vida. Miren, el guardarnos en santidad es lo primero que nos guarda de que el Señor se aire contra nosotros y listo, el creyente no pierde la santidad, la salvación, perdón. El creyente no va a perder nunca la salvación por más desagradado que esté el Señor con él. Pero lo que sí se puede fracturar es tu relación de comunión con Dios. Y lo más terrible que puede pasar es que Dios no te hable. Lo más tenaz que te puede pasar es que Dios esté completamente enojado contigo por tu estilo de vida. Listo, no te pierdes, pero y no tienes comunión con Él, el gran riesgo. Hay gente que se va a salvar raspando, dice la palabra, como por fuego. Y esta no es la idea de Dios, esta no es la idea de Dios. Ahora, hay gente que dice, no, yo sencillamente lo que necesito es que el Señor me reprenda, que su disciplina me ponga en su lugar, en ese momento cambiaré. Hay gente que aplaza la decisión de cambiar hasta que el Señor los discipline. Y tristemente hay personas que la disciplina nunca llega, evidenciando que realmente no eran creyentes, que realmente no eran hijos de Dios, sino bastardos y murieron en sus delitos y pecados. Hombre, ¿por qué el creyente tiene que aguardar a la disciplina de Dios? No aguardemos a su disciplina. Si hay que cambiar cosas, mi hermano y mi hermana, cámbialas ya. Primero de Pedro 1:17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Séptima motivación, el deseo de buscar una recompensa celestial superior. No es un secreto, mis hermanos, que hay galardones y hay premios en el cielo por las personas que hacen una labor más esforzada que otros. Mateo 6:20, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten, ni roban, ni hurtan. Octavo, el deseo de caminar de una forma más íntima con Dios. Mis hermanos, en la medida que tú seas más santo, más vas a afirmar tu relación con Dios. Será más claro escucharlo en su palabra, será más fácil poder entrar a la presencia de Dios y orar y pasar tiempos de comunión con Él. Primera de Juan 1, del 6 al 7 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Noveno, el deseo de hacer lo que Dios nos manda simplemente porque sus mandamientos son rectos y nosotros nos deleitamos en lo que es lo correcto. Ya lo hablamos en el primer punto donde hablábamos de, ya que me aman, cumplan mis mandamientos, el cuarto uso de la ley, Salmo 48.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada y tu ley está en medio de mi corazón. Y finalmente, el gozo de la santificación. Una persona que vive en santidad es una persona que vive precisamente tranquila, en paz y con gozo. Cuanto más crecemos en la semejanza de Cristo, más experimentamos personalmente el gozo y la paz, que son parte del fruto del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Esas tres definiciones del fruto hablan de lo que obtenemos en nuestra relación con Dios. Bondad, benignidad, paciencia, relación con los demás. Fe, mansedumbre y templanza, mi relación conmigo mismo. Esto es importantísimo, mis hermanos. Importantísimo que lo tengamos en cuenta. El fruto del Espíritu Santo en nosotros. Pero acá vamos a ver que el gozo y la paz que hacen parte de ese fruto y que son directamente que hablan de nuestra relación con Dios, se elevan. Cuanto más crecemos en la semejanza de Cristo, más gozo y paz vendrán a nuestras vidas. Ya no vendrán esas dudas de si soy salvo o no. ¿Sobre quiénes viene recurrentemente la pregunta, ¿seré salvo o no? Sobre los que viven en pecado, sobre las personas que no están mortificando el pecado, sobre las personas que no están cada día esforzándose por ser más como Jesús y de pronto están siendo permisivas en algún área de su vida y por eso viene la pregunta, ¿seré salvo? Sí, es verdad, no seremos perfectos, pero debemos estar trabajando día a día en nuestra santificación. Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y primera de Juan 3:3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Mira, no podemos ser contradictorios.